Y llega este nuevo momento de los comentarios, las preguntas, las sugerencias. Les parece que estoy vendiendo algo, ¿verdad? Pero no, les estoy invitando a que participen. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién levanta la mano primero? ¿Veo? ¿No veo? A ver, Maggie. A ver, Maggie y Juan después. Buenas tardes. Pues súper interesante las tres presentaciones ahora. Tengo unas breves preguntas para Isabel. Me pareció muy interesante tu propuesta. Em, eh, a mí también me fascinan esos puentes entre en esa generación en particular hay muchísimas puentes, las que mencionaste, por ejemplo, ¿no? A ese grupo de Langston Hughes y Guillén y eh, eh, bueno, Langston Hughes y Guillén, por ejemplo, se une también Lorca, el poeta español. Se encuentran en Nueva York y después se encuentran en La Habana, ¿no? También ahí se encuentra Guti Cárdenas, el músico yucateco que hace una composición en conjunto con Guillén, que es fascinante. Tienen una borrachera ahí en el, en el puerto y ahí salen cosas interesantes. Hay unas crónicas Guillén hace una crónica sobre esa visita después de que fallezca Guti. Pero no sabía de la relación de Camila con Ortiz y me parece fascinante y te quiero preguntar si, si conoces una relación de correspondencia o conexiones entre Camila y Lidia Cabrera, porque Lidia Cabrera también estaba muy metido con el grupo de Ortiz y trabajando el tema negro, ¿no? Entonces, no sé si hay relación entre esas dos mujeres, me parece muy interesante. Es muy sugestiva la prominencia o si era prominente o no el rol de las mujeres y no de los tres intelectuales que mencionas, ¿no? Muy sugerente de la presencia de Camila, ¿no? Y bueno, no sé si hay conexión con Lidia o no, directamente, ¿no? Y de pura curiosidad, ¿cuál era la revista em, que Jean Prismar ofreció en canje a Ortiz? ¿Fue la Rouge? No, o no había, no sé si coincide en el tiempo, no sé si está el dato. Cuando dices al final de la carta Ortiz, que leíste de Ortiz, Ortiz le da una revista y le pregunta si tiene otro para completar el canje y no, y pues curiosidad para saber cuál ofreció. Este, y ahí, pues muchas felicidades, muy interesante. Ok. Juan, por favor. Bueno, sí, ¿se oye bien? Sí, muy bien. Bueno, eh, muy interesante ver en el trabajo de Pedro, esos eh, eclesiásticos definiendo la ciudad letrada. ¿De dónde eran? ¿De qué orden eran? Eran dominicos en el caso de Fray Antón de Montesinos, Pedro. Ese era como un comentario, porque creo que en el caso de México lo han destacado el hecho de que muchas de estas órdenes fueran franciscanos, marcó de diferencia en la manera en que se propusieron intervenir en la ciudad no letrada con los indígenas. Esa era una pregunta y del el trabajo de Isabel, qué interesante. Solamente quería comentar que por procesos fortuitos acabo de leer una tesis muy interesante. La premiaron en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Es una tesis sobre la sociedad indianista mexicana que llegó al centenario de la independencia de México con unas reflexiones sobre la raza, la lengua
O sea, y pienso en eso que tú destacas, las redes, este, Pedro Enrique Sureña en México en 1907, 1909, y ese grupo de discusión que en alguna forma no pasa al México revolucionario, pues porque habían estado muy comprometidos con el régimen porfirista, o se habían desempeñado en, ¿no? Si te la voy a enviar, porque es una tesis muy interesante, sobre por lo menos cómo ese grupo llega a tener un influjo sobre el pensamiento de Gamio en México. Y bueno, era una generación intelectual, ¿no? Que luego se escinde políticamente. Ese era mi comentario. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie se anima? Por favor, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta, mientras se animan, una pregunta para Tere. Tú hablaste de Andino como el editor del periódico, pero a mí me gustaría un poco si nos dieras como más información de quién hacía este periódico. ¿Era un grupo? ¿De quién lo formaba? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué estaban, pues, no? ¿Qué relaciones tenían con la Gaceta? En fin, un poco más ese contexto y esa pues posible discusión que había con lo que publicaba cada uno de ellos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, yo Bueno, quería, más que pregunta, comentarle a Isabel que sería, seguramente lo has visto, pero si no, revisar los trabajos que nos dejó Ricardo, ay, ahorita se me fue su apellido, que trabaja mucho sobre las redes intelectuales en América Latina. Mm, Ricardo Melgar, dices. exactamente, Ricardo Melgar, ¿sí? Porque él ahí tiene, bueno, hay otros, pero también me parece muy importante porque en los últimos años él fue armando estas redes y cómo hay, por ejemplo, parte de la figura de Vasconcelos, como siempre hay como un intelectual que es eje y cómo relaciona, ¿sí?, a otros con otros intelectuales que a su vez también son ejes, que puede suceder en el caso de Ortiz, ¿no?, y del propio Enrique Sureña. Y cómo se interrelacionan los diferentes grupos que en este momento en América Latina, de que a los 20, 40, están asumiendo su papel de agencia con otros intelectuales, ¿sí? Y intercambiándose no solamente documentos e ideas, sino también las revistas. Y esta cultura del intercambio, yo te envío mi revista, tú me haces llegar la tuya, y entonces como así hay una circulación del conocimiento y de lo que están y de los debates que están teniendo, ¿no? Eso sería de mi parte. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Puedo, Laura? Claro que sí. Bueno, este, eh, a mí me pareció sumamente interesante la mesa. Yo los felicito a los tres. Creo que plantean cosas para el debate, para seguir pensando estos espacios, digamos, caribeños, que son los que nos ocupan a nosotros, con propuestas sumamente interesantes. Yo tengo como dos cosas que me gustaría plantear a Tere, a Isabel, y una, una recomendación para Pedro. Empezaré yo con Tere. Tere, yo siempre cuando veo, y yo mismo cuando trabajo cuestiones de periódicos, prensa, eh, me pregunto siempre dónde, cuál es el alcance del debate que tienen, dónde se da este escenario de debate. Incluso siempre pienso quién va a leer ese periódico, quién lo lee. Este,
Ya sé que es muy difícil porque eso es meterse siempre al tema de la recepción, que siempre decimos, me encantaría saber cuál es la recepción y quizá poderla, ya no digamos medir, pero por lo menos visualizarla. Pero tú has encontrado algo, lo digo desde mi propia inquietud, estos debates y estos planteamientos, hay manera de conocer quiénes leían, quiénes se insertaban como lectores, como receptores de estos debates que, insisto, me parecen muy, muy interesantes. Para Isabel, Isabel, muy provocadora tu presentación en términos de llevarnos de la mano sobre los planteamientos de estos intelectuales que tenemos. Conforme empezabas a hablar, yo pensaba, y ya luego tú lo contextualizaste muy bien en Vasconcelos, y pensaba yo en el Ateneo, que es por formación lo que más conozco. Y quería yo ponerte en tu mesa de trabajo lo que ya te mencionaba también Tere, las redes intelectuales que están allí, y yo agregaría los horizontes de enunciación. Ya sé que tienes un bagaje teórico muy interesante, muy bien planteado, te felicito por ello. ¿Qué tanto ayudaría, Isabel, el pensar en un sentido gadameriano, ¿verdad? Estos horizontes, ¿qué tanto influye desde dónde están escribiendo estos personajes que tú estás viendo, que tienen un mundo que los rodea de manera más cotidiana, muy particular, y que tienen horizontes intelectuales y visuales mucho más amplios, ¿verdad? Pero un poco pensaba yo en el horizonte de enunciación, insisto, muy al estilo gadameriano. Ahí lo dejo en tu mesa, ¿eh? No espero respuestas, sino yo lo pongo allí. Luego, Pedro, cuando te escuchaba yo, y desde el título mismo, La ciudad letrada, pensaba yo en los estudios que ha hecho mi colega en la UAM Azcapotzalco, Leonardo Martínez Carrizales. No sé si conoces los trabajos que ha hecho Leonardo. Pienso en las sociedades letradas del que él habla él lo hace para el siglo XIX, en una discusión, digamos, muy particular, pero él habla de esta formación letrada de visiones del pasado que él articula, insisto, para el siglo XIX. Pero si no, si igual ya los viste, y si no lo viste, ahí lo pongo, es más, me ofrezco a conseguirte el libro si no lo has visto y te lo hago llegar. Pero pensaba yo en el colega Leonardo Martínez Carrizales. Vale. Laura, ¿puedo hacer todavía una Claro, pregunta? claro que sí. Gracias. Gracias para Tere y para Pedro. Tere, tú mencionaste la aparición del término jíbaro y lo mencionas en el contexto eh, del comentario negativo que aparece en el diario económico sobre, cito, negros y malvivientes que llegan de Haití. Un poco, si me explicaras más cómo está ese contexto, ¿no? O de esa oposición entre el campesino puertorriqueño y estos inmigrantes que vienen de Haití. Me llama mucho la atención ese juicio negativo sobre los inmigrantes que han de ser esclavos, quizá que llegan de Haití, con sus dueños, porque la emigración a Mayagüez y a otras zonas de Puerto Rico de plantadores de Santo Domingo fueron importantes, ¿no? Y yo he encontrado en las, ¿cómo es? En el cabildo, bueno, En los las tipos del cabildo de Puerto Rico, ¿no? De San Juan, muchos juicios positivos sobre esos inmigrantes
eh, del Santo Domingo francés, cómo estaban modernizando la agricultura, y cuando viene la cédula real de expulsión de los franceses de las posesiones americanas en 1809, aparecen en esta fuente muchas defensas de los inmigrantes, y que no había que expulsarlos porque estaban aportando mucho a la agricultura en Puerto Rico. Un poco que tú me comentaras más sobre ese tema. Y sobre la exposición de Pedro, quería ¿Alguien solamente... más? ¿Perdón? No, no escuché, se me cortó. Sí, Quería sí, continúa, solamente... continúa. Sí, continúa, por Gracias. favor, perdón. No, expresar em, que me gustó muchísimo esa interpretación tuya del memorial de 1516 de las casas como un ejemplo de ingeniería social, ¿no? A través de esa propuesta de las casas de traer campesinado de la península y fomentar el mestizaje con indígenas, ¿no? Y también la comparación que haces de ese utopismo comunitario con Vasco de Quiroga y los jesuitas en, en Paraguay, donde tú dices también se buscaban esas comunidades armónicas. Solo quiero decir que me gustó muchísimo esa parte de tu exposición. Gracias. Bien, ¿alguien más ahora sí? Yo no sé si yo estoy, o sea, si pueden escucharme, porque yo de pronto los veo a todos congelados y creo que la congelada soy yo. Bueno, si quieren empezamos entonces con los comentarios y respuestas, ¿no? Isabel creo que va en primer lugar. Ah, bueno, no, pues muchas gracias por los comentarios. Sí, bueno, sobre Lidia Cabrera y Camila Enríquez Ureña no he encontrado propiamente si ellas, tuvieron algún vínculo directo. Yo creo que sí, porque en la década de los 30, pues Camila está en Cuba. Ella además no solamente tiene una participación muy directa con Ortiz, sino con todo el círculo que está alrededor de Ortiz. En ese momento también ella está publicando bueno, está al frente de una organización feminista que publican en la famosa revista Liceum, que es como una de las primeras voces feministas dentro del campo literario cubano. Entonces, yo creo que sí hay un vínculo ahí con Lidia, pero yo no lo he rastreado. O sea, yo creo que sí en eso me he visto un poco muy centrada en los vínculos que ella tuvo con figuras intelectuales hombres, ¿no? O sea, porque ahí Camila, también por la intermediación de su hermano Pedro y por su hermano Max, logró acercarse y ser muy cercana a Ortiz, por ejemplo, también pues muy cercana a una figura como José Chacón y Calvo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí está, ella, si no tiene un vínculo directo, al menos sí se conocen, sin duda, se leen, y yo creo que sí intercambian, ¿no? Entonces, bueno, ese sí, ahí sí no le he entrado mucho al tema, pero yo creo que sí existió. Y con respecto a también, bueno, gracias también por esta información en torno a la relación de Guti Cárdenas con Fernando Ortiz. Yo creo que también es algo que habría que rastrear. A mí sí No, me no con sorprendió. Ortiz, no con Ortiz, con Guillén. Ah, con Guillén, ok. Eso sí, bueno, Perdón, ahí perdón. Guillén también pues es también uno de los que está muy vinculado. Aparte, Guillén no solamente en todo caso está como puente entre México y Cuba, sino también Guillén con Haití, ¿no? Que también en los 40 él hace un viaje a Haití. Entonces, bueno, sí, habría que seguir rastreando. Son redes que si a veces uno es complicado porque luego te pueden desbordar, ¿no? O sea, son tantas las relaciones que hubo en ese momento que sí desbordan, pero no, sí agradezco muchísimo estos comentarios. Entonces, bueno, respecto gracias también por esto de la tesis.
Yo no la conozco, pero sí la voy a revisar porque sin duda está como en el contexto. Yo todavía yo hice mi corte a partir de los 20 porque bueno, los 20 de por sí ya es una época muy, muy fecunda. No quise irme más atrás, pero que quizá, pues, o sea, también el mismo tema te obliga a ese antecedente que está a principios del siglo pasado. Yo no pensaba iniciar con la relación con el Ateneo de la Juventud, por ejemplo, o con estas primeras, pero yo creo que sí habría que volver a ellas porque ahí, por ejemplo, un personaje como Enrique Sureña, pues empieza a esbozar algunas de sus ideas que después va a desarrollar en los 20 y los 40, ¿no? O sea, yo creo que ese término en particular de cultura sí es como una especie de hilo conductor de mucha de su producción ensayística. Entonces, bueno, sí voy a tratar de revisarlo. Voy a también, bueno, sí, la obra de Ricardo Melgar Bao, sí la voy a buscar. Yo sé que él trabajó sobre todo el aprismo, ¿no? El APRA y las redes intelectuales. Y bueno, ahí la vuelta a Vasconcelos, sin duda lo tendré que hacer. Y bueno, con respecto a esto que me comentaban sobre el horizonte de enunciación, ay, no, pues sí es un tema interesante a incluir dentro del análisis, ¿no? Sobre todo de la ensayística de de estas figuras. Ahí mete sin duda otro elemento que no lo había, o sea, se considera, ¿no? Cuando uno hace la lectura de estos autores, su horizonte de enunciación, desde donde escriben, que yo creo que sí, ahí sí marca, ¿no? El lugar desde donde ellos están escribiendo, desde donde ellos están debatiendo con el afuera, ¿no? Y yo creo que ahí sí, pues algo que a mí me parece muy interesante de ellos es que el mismo ámbito caribeño termina por, o sea, infiltrarse en sus propias concepciones teóricas, ¿no? O sea, ahí siempre está presente. Habría que considerarlo con mayor detalle. Yo no lo había considerado del todo, pero pues sí, agradezco mucho esa propuesta teórica y hermenéutica. Muchas gracias. No sé si me faltó alguna pregunta, creo que no. Bueno, gracias a todos. Y bueno, no sé si puedo aprovechar para hacer una pregunta al doctor San Miguel. Sí, claro que sí. Sobre lo que a mí me gustaría que, no sé si podría ahondar antes de ya dejarles las palabras, sobre lo que él planteaba en esta relación de la utopía, que me parece muy interesante cómo le incluye dentro del análisis de civilización y barbarie, cómo efectivamente utopía también es un concepto que emerge en el periodo que él va a trabajar, y quería ver si podía ahondar en lo que él planteó sobre cómo esta idea de lo utópico también puede ser un modo de resolver el dilema entre civilización y barbarie. Quisiera ver si podría ahondar a qué se refiere con que la utopía puede sacarnos del dilema y entonces proponernos otras cosas. Bueno, gracias. Ok, entonces ahora Tere, ¿no? Y luego ya Pedro. Muy bien, sí, porque luego Pedro no me va a dejar. Bueno, sobre las preguntas que me hicieron, trataré de ir redondeando y si se me escapa algo, pues sigo a la disposición. Me preguntaban sobre quién era José Andino, ¿sí? Y quién editaba el Diario Económico. Quiero vincular la producción del Diario Económico con la Gaceta de Puerto Rico y ahorita comento. El Diario Económico es una publicación de la Intendencia de Puerto Rico que recién inicia con la llegada de Alejandro Ramírez, que es el primer intendente. Alejandro Ramírez viene, o sea, regresando al tema de las redes, ¿sí? Alejandro Ramírez viene de Guatemala, ¿sí? Ha tenido y forma parte de una gran red que dirige Villarrutia, que es un personaje también muy importante que tiene que ver con la fundación de la Gaceta de Guatemala. Entonces él viene de una experiencia de fundar el Diario Económico de Guatemala, ¿sí? A partir de la organización que en Guatemala se está dando de la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala, de la Real Sociedad Económica. Entonces, cuando llega a Puerto Rico, reproduce una parte de esos saberes y experiencias que ha tenido en España, en Guatemala, y Alejandro Ramírez pues se da la tarea de formar también la Sociedad Económica de Amigos del País. Y en ese contexto en que se está constituyendo la sociedad económica, o sea, el primer espacio público donde van a debatir
fuera del ámbito del Estado, pero dentro de él van a debatir quienes son pues la ciudad letrada, los letrados de esa época, que se están también constituyendo. Y ahí vamos a encontrar a la figura de José Andino. José Andino es en el diario económico, es el editor del diario, ¿sí? Pero él es un hacendado ilustrado porque también forma parte de la administración pública del Estado español en la administración puertorriqueña. Faltan estudios sobre todo esto que les voy a comentar y creo que tendremos que ir ahondando en ello. Entonces, en otro estudio que hice me dedico a desagregar quienes forman parte de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y también lo hace otro puertorriqueño que hace en 2015 publica un trabajo muy interesante sobre la Sociedad Económica de Amigos del País. Y ya ahí me encuentro haciendo la relación casi de uno por uno, y todavía me falta, quiénes eran los que formaban parte de la asociación, de la Sociedad Económica de Amigos del País, y son los militares, ¿sí? Religiosos y letrados. Pero ¿quiénes son? O sea, ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es su...? Bueno, cuando hablamos de los militares estamos hablando de médicos militares, estamos hablando de ingenieros militares, estamos hablando de juristas militares que están formando parte de las instituciones que tiene o del aparato estatal que está representado en Puerto Rico, ¿sí? Los sacerdotes, empezando por el obispo, ¿sí? El gobernador que está y encabeza la sociedad y junto con ello, o sea, desde jerárquicamente, ¿sí? Desde el Dan de la catedral hasta algunos de los clérigos que están operando en los pueblos. ¿Sí? Y junto con ello los hacendados que también desde finales del siglo XVIII tienen interés por la literatura, algunos de ellos formaron parte de los grupos que se reúnen en las tertulias literarias. Entonces, estas son, digamos, este es el sector que forma parte de este proyecto que tiene que ver con el diario económico. Sin embargo, a nivel de diarios, a nivel de estudios sobre imprenta, pues también tendríamos nosotros que ubicarnos en que el proceso de desarrollo del periodismo en Puerto Rico en este momento está en ciernes y los periódicos que se están editando son el Diario Económico y la Gaceta de Puerto Rico. En la imprenta del gobierno de Puerto Rico, ¿sí? Así que, si queremos encontrar ahí cómo aterrizan lo que están debatiendo, yo diría, pues están exponiendo, porque todavía ese debate incluso apenas empieza también en la propia sociedad económica, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son los lectores? Pues son ellos mismos, son ese mismo grupo que no pasa de 100 individuos, ¿sí? Pero lo interesante aquí es cómo circula. En el caso de la Gaceta no tengo estos datos para el diario económico, pero en el caso de la Gaceta acabo de terminar un trabajo que se llama Imprenta, Impresores y Lectores, ¿sí? Y me encuentro con quiénes son los lectores. Entonces, se reparte la Gaceta y se lleva a los pueblos, a los ayuntamientos que se formaron en 1808 y que algunos de ellos ya estaban formados antes, ¿sí? Entonces, ellos son los que sostienen además con sus aportaciones el costo de estos impresos, ¿sí? Y llega el periódico, llega a los pueblos, así es que si hablamos de lectores, ¿sí? En un supuesto de que sí se acercaron y leyeron lo que está ahí, pues quienes son los primeros lectores, pues son estos individuos, pero también personas que adquieren el periódico a través de suscripción. Y ahí me encuentro, en el caso de la Gaceta, me encuentro en otra exposición que hice,
en el seminario de la MEC, me encuentro con dos mujeres que son hacendadas, ¿sí? Que tendríamos la presencia de las primeras dos lectoras. Ujú. Entonces ahí sí tenemos nombre de quiénes son los suscriptores y son otra vez hacendados religiosos, ¿sí? Y son otra vez los miembros del ayuntamiento a donde llega el periódico y donde circula, ¿sí? Entonces todavía no estamos en la etapa del estudio de la imprenta, del periodismo, perdón, todavía no estamos en que exista esa retribución que ahora de allá para, digamos, del campo a la ciudad viene también los mensajes, ¿no? Estamos en la etapa primaria de la recepción. Ahí está lo que se quiere decir, lo que se quiere difundir y los receptores todavía podríamos decir que son un tanto pasivos, ¿sí? Eso sería como para contestar quiénes están ahí. Entonces tengo un trabajo publicado en la revista brasileira de Estudios del Caribe, ¿sí? Sobre la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y hay algunas tablas, incluso la lista de las personas que forman parte de esta Real Sociedad y qué actividad tienen registrada, ¿sí? Entonces son este ámbito de individuos son los que formarían este sector letrado de la sociedad puertorriqueña en ese momento del que estamos hablando. En cuanto a lo que me preguntaba Johanna sobre el concepto de jíbaro, empieza a aparecer por primera vez y es a José Andino al que se dice, por primera vez aparece el concepto de jíbaro y es José Andino el que lo establece. ¿Sí? ¿Y a quién se refiere esta categoría? Se refiere al campesino local, ¿sí? Al trabajador del campo local. No tiene nada que ver, a lo mejor no lo expliqué adecuadamente en mi exposición, con las otras categorías que se están señalando de carácter negativo respecto de la inmigración, o sea, que no lleguen estos otros, ¿sí? No se refiere a que no sean aceptados los que ya estaban ahí, sí, desde antes estaban ahí, hacendados, hacendados franceses que llegaron huyendo de Haití, sí, y que llegaron con tecnología, que mejoraron los campos, etcétera, sí. Se refiere entonces a ponderar esta figura del jíbaro, sí, el campesino blanco, respecto de los otros que podrían llegar, ¿sí? Uh-huh. No sé si hasta ahí me explico y si con esto cubrí las preguntas que me hacen. Entonces, también respecto de de este trabajo que les menciono, todavía está inédito, pero me encontré en el archivo general de Puerto Rico, me encontré una documentación donde aparece quienes formaban parte de la imprenta del gobierno de Puerto Rico, cuánto se les pagaba, cómo se les pagaba. No tenemos conocimiento de la tecnología de impresión que llega, pero sí sabemos por cuánto se les pagaba, por las actividades que había, de qué tipo de impresión estamos hablando. Y de hecho, cuando se produce la edición del Diario de Puerto Rico, una de las cosas que hace también Alejandro Ramírez es traer cajas, ¿sí? Ya no de madera, también de metal, ¿sí? Para la producción de los periódicos, en el entendido en que se publicarán ahora dos periódicos en la misma imprenta, ¿sí? Junto con otros trabajos que se están haciendo, sobre eso también lo desarrollo, qué tipo de textos se están haciendo y cómo la imprenta oficial del gobierno está dando servicios a través de esquelas y de una serie de servicios con los que operativizan y mantienen y dan sustento al trabajo que se está realizando por
los periódicos que se están editando. No sé si hasta ahí contesté. Sí, gracias. Muy bien, estos temas siempre surgen preguntas y está muy interesante. Entonces, Pedro. Bueno, a ver qué sale de esto. Bueno, efectivamente lo que decía Juan, ¿no? No en toda América las mismas órdenes religiosas tuvieron igual importancia. En el Caribe original, bueno, por lo menos en la Española, algo en Puerto Rico y en Cuba, originalmente fueron decisivos los dominicos, ¿verdad? Pero como señaló el mismo Juan, aquí en México, por ejemplo, por lo menos inicialmente los franciscanos fueron por mucho pues los dominantes, ¿no? Y que desarrollaron pues una labor extraordinaria, incluso en términos de las llamadas crónicas de India, ¿verdad? Y de la labor, digamos, etnográfica que se realizó, pues la inmensa mayoría de ellos y de los más importantes fueron franciscanos. Esto posiblemente tuvo que ver con el hecho de que existía una relación muy fuerte de Cortés con los franciscanos. Y cuando Cortés ya comienza a escribirse regularmente con la monarquía y con los gobernantes en España para que se diera, digamos, se formalizara la colonización de eso que vino a llamarse la Nueva España. Él pide que vengan franciscanos, los primeros 12 franciscanos, ¿verdad? Llegan solicitados por Cortés y él, bueno, pues le abre las puertas, les rinde pleitesía. Los indígenas mismos se extrañaban de que cuando llegaban los franciscanos, que además eran hombres que venían vestidos muy modestamente, algún descalzo, y él se arrodillaba y le besaba los pies y todo ese tipo de cosas. Entonces los indígenas decían, ¿cómo es esto, verdad? Que este hombre, este guerrero, pues adopta esta actitud ante los franciscanos. Después llegaron otras órdenes, ¿verdad? Y bueno, entre ellos mismos, para no pelearse, medio se dividieron el territorio, pero ciertamente, y sobre todo en la parte central de México, los franciscanos fueron predominantes. En otros lugares de América, pues la cosa fue un tanto más compleja. Y bueno, también esto tiene que ver, la relevancia o la importancia tuvieron que ver con condiciones de las diferentes órdenes, tuvieron que ver en buena medida con los factores locales y también con los tiempos. Por ejemplo, en la región andina, los jesuitas comenzaron a tener una relevancia mucho mayor, para no hablar ya, digamos, de otras partes de América, ¿verdad? Donde pues fueron predominantes como fue en la región guaraní, incluso en ciertas partes de Brasil. Así que bueno, un poco para muy rápidamente atender este señalamiento de Juan. Con relación a lo que señala Pepe, no conozco las obras de esta persona, así que te agradezco infinitamente esto que me lo señale, y por supuesto si además de eso incluye que me vas a enviar sus libros, te lo agradezco mucho mejor, mucho más. Muchas gracias, Pepe. Mi uso de la noción de ciudad letrada pues viene directamente de Ángel Rama, ¿verdad? De ese libro que yo pienso que es un libro fundamental, una obra maestra realmente, una obra además maestra no solamente por el contenido, sino por la enorme capacidad de síntesis que logró Rama en ese texto, que tiene tantas cosas y que yo he leído varias veces y que no me canso de leer, y que por supuesto cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. La otra persona que me ha aportado elementos acerca de este concepto, esto es Julio Ramos, sobre todo su libro fascinante, Desencuentros de la Modernidad en América Latina, ¿verdad? Que es un libro que a mí, yo agraciadamente pues tengo cierta comunicación con Julio, y le he expresado en varias ocasiones
que es un libro para mí de cabecera, que constantemente vuelvo a él y lo releo y lo miro y no sé qué tal. Así que en términos de ese concepto, esos dos han sido las obras fundamentales, ¿no? Aunado, por supuesto, a otras cosas de otros autores que han tocado o que han usado este concepto, pero que definitivamente la fuente nutricia del mismo es el libro ya clásico de Ángel Rama. Con relación a la idea esta, bueno, que mencionaba Johanna, que le parecía interesante el uso que yo hacía del concepto de ingeniería social, y bueno, aprovecho que fue el comentario que hizo Isabel sobre el concepto de utopía y de cómo vincularlo con la cuestión de la civilización y la barbarie. Yo pienso que las dos categorías están vinculadas, ¿verdad? Una utopía es un proyecto de ingeniería social. Ya que se pretende controlar, ¿verdad? Pues, en casos extremos, y que, bueno, la literatura nos ha aportado, como 1984, Animal Farm, y otro, El Mundo Feliz de Huxley, por ejemplo, que nos han aportado pues, visiones críticas sobre estos intentos de ingeniería social extremos, porque finalmente pues tratan de controlarlo todo. Y bueno, hay una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo intelectual en un sentido, es más bien del mundo del espectáculo, que es la película Jurassic Park, que es un intento de un tipo de ingeniería no social, pero biológica, ¿verdad? Y bueno, si ustedes recuerdan la primera de estas películas, que es a la que yo me refiero, cuando llegan a la isla, traídos por este hombre rico, millonario, ¿verdad? Que ha hecho esta fantasía, theme park jurásico, y pues trae a este grupo de científicos, y uno de ellos que hace este actor, Jeff Goldblum, que es mi personaje favorito en esa película, porque es un cínico, un descreído, y Goldblum, que es un matemático, y está escuchando todo aquello y toda explicación y cómo todo se ha diseñado, ¿verdad?, para evitar todos los peligros, y Goldblum le dice, no, esto no funciona así, porque un sistema, él es matemático, ¿verdad?, dice, un sistema, mientras más variables tiene, el sistema se complejiza, y la complejización por cada variable que se añade, la complejización no es una multiplicación sencilla. No sé cómo él le explica ahora, se me escapa la palabra, ¿verdad? El término matemático, pero la cosa es que una sola variable adicional complejiza el sistema terriblemente. Y él decía, no, esto eventualmente va a estallar hasta que eventualmente la cosa estalla, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay una alegoría de lo que yo percibo que es la imposibilidad de los proyectos de ingeniería social. La sociedad es una sociedad, es complejísima, ¿verdad? Es de las cosas más complejas a las que nos podamos enfrentar, y tratar de controlar todas las variables que eso implica, pues no funciona, ¿verdad? Por ejemplo, en 1984, la variable que no se puede controlar es la variable que nos hace más humanos, el amor, ¿no? Y es la que hace que se comience a cuestionar el sistema. Y bueno, yo siempre tengo intenciones perversas en las cosas que hago, y efectivamente en este rastreo de estos primeros proyectos de ingeniería social que comienzan en América, precisamente estos proyectos de ingeniería social con visos utópicos, que para ellos es una forma efectivamente de superar este dilema de civilización y barbarie que plantea el dominio europeo sobre América, sobre las poblaciones aborígenes, y que pretenden los religiosos responder en parte a estos proyectos que son proyectos de ingeniería social.
pero estos proyectos de ingeniería social precisamente para mí constituyen como diría Foucault, la arqueología de las utopías sociales que se han implementado posteriormente en otras partes del mundo y por supuesto en América. Esto, desde mi punto de vista, con consecuencias desastrosas, precisamente porque se tratan de controlar cosas muy complejas que son las sociedades para tratar de hacer una cosa que en última instancia esto es un concepto religioso, el concepto de hombre nuevo, ¿verdad? Que vinculamos con el Che Guevara sobre todo. Pues, lamento descorazonar a cierta gente, pero es un concepto eminentemente religioso, ¿no? Y nuevamente está vinculado con esta cuestión de estas ingenierías sociales que pretenden controlar todo para crear algo que cierta gente pensó que es mejor. El problema también que yo observo, y bueno, en otras partes de este proyecto más grande, ¿verdad?, sobre la cosa de la civilización y la barbarie en América Latina y que abordo, por ejemplo, a Vasco de Quiroga, pues Vasco de Quiroga establece un proyecto muy exitoso en muchos sentidos y por supuesto inspirado en principios muy nobles, pero pues también ahí hay autoritarismo, hay paternalismo, hay control social, hay un tipo de violencia no solamente epistémica, sino también social, cultural. Y nuevamente esto me lleva a las paradojas de la historia, ¿verdad? Mi preocupación en torno a esta cuestión de la civilización y la barbarie, pues tiene diversos orígenes, ¿verdad? Ya mencioné algunos de ellos y vinculándolo incluso con el texto clásico de Sarmiento, el Facundo, pero más recientemente ha encontrado también una fuente de inspiración muy importante y de reflexión que es Walter Benjamin, sobre todo cuando Walter Benjamin en su tesis sobre la historia plantea que todo documento de civilización es también un documento de barbarie, ¿no? Entonces, todo documento, todo intento de crear una utopía, pues también contiene una dimensión de la barbarie y, por supuesto, desde mi punto de vista llega un momento en que lo que predomina es la barbarie y el proyecto civilizador pues se va a bolina, ¿verdad? Que es algo que en alguna medida también está contenida en cierne, en núcleo, en ese libro que yo considero que es un libro fundamental, que yo descubrí relativamente tarde, pero que agraciadamente lo descubrí y que también se ha convertido en una obra fundamental, que es el libro El hombre rebelde de Camus, donde Camus establece una distinción entre el revolucionario y el rebelde. Y la distinción radica en que el revolucionario aspira al poder, aspira precisamente para implementar su utopía al poder. Pero el caso es que en el momento en que llega al poder, el poder lo traiciona, ¿verdad? Porque como ya sabemos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces Camus lo que reivindica es precisamente la rebeldía, ¿no? La crítica al poder sin aspirar al poder, fuera del poder, que evidentemente tiene unas implicaciones sobre el poder, no puede ser de otra manera. Pero esa es como la gran tragedia, ¿verdad?, de ese rebelde que finalmente pues llega al poder. Y bueno, yo creo que la historia del siglo XX está plagado de esos ejemplos y no voy a ser yo ahora quien les dé una clase de historia, ¿verdad?, haciendo esos repasos. Bueno, rápidamente espero yo haber cubierto más o menos. Sí me gustaría aprovechar también yo para hacer algunos comentarios, sobre todo a Isabel. Número uno, tú planteas, y me parece que es un planteamiento totalmente legítimo, ¿verdad?, cómo estos autores que tú examinas utilizan el concepto de cultura para de alguna forma oponerse o como o desde una perspectiva crítica al concepto de raza.
pero yo creo que ahí también tienes que tener cierto cuidado, porque me parece que esa frontera no es tan categórica ni tan tajante, ¿no? En ese sentido, yo te recomendaría, hay un librito muy pequeño, no me acuerdo ahora el título, que publicó Siglo XXI, de un antropólogo, creo que argentino, que se llama Alejandro Grimson. Y como Grimson, que hace una crítica muy interesante, muy válida desde mi punto de vista, de varias de estas nuevas corrientes intelectuales, ideológicas que se han popularizado en los últimos tiempos, ¿verdad? El multiculturalismo, los estudios subalternos, hasta la cuestión de la decolonialidad, que usan el concepto de cultura, pero él plantea cómo este concepto de cultura se utiliza en buena medida en sustitución del concepto de raza, y que viene a cumplir entonces la función que anteriormente cumplía el concepto de raza dentro del pensamiento antropológico. Así que yo creo que es una cuestión importante para tu proyecto y que tiene unas áreas, ¿verdad?, como grises que habría que tener pendiente. Igual cuando hablas de la modernidad del Caribe, ¿verdad?, que han planteado los decoloniales. Bueno, yo, como saben ustedes, soy fanático de los clásicos. Eso lo había planteado anteriormente gente como Sidney Mintz, como Harry Hutting, como Richard Morse. Hutting, por ejemplo, Mintz lo hace cuando habla de la cuestión de la plantación, que nosotros lo vemos hoy en día como una estructura muy arcaica, pero en el siglo XVI o en el siglo XVII no lo era. La plantación se encontraba, dice Mintz, entre las empresas más modernas del mundo entero. Entonces, en ese sentido, Mintz plantea cómo el Caribe fue y se encontró entre las puntas de lanza de la modernidad desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, también desde el punto de vista de la cuestión racial, y Harry Hutting, de hecho, tiene pues un libro clásico también de difícil lectura, porque el planteamiento de Hutting es un tanto barroco, pero atendible, como pues todas las cosas que escribió Hutting desde mi punto de vista. Y Richard Morse, en sus primeros momentos, cuando trabajó el Caribe, también pues abordó estas cuestiones de la modernidad del Caribe en esos sentidos. Y bueno, con relación a tu conjunto de autores, ¿verdad?, que estás examinando, pues todo trabajo tiene que acotar, ¿verdad?, porque pues no puede uno abarcarlo todo. Pero sí creo que es importante, y por eso te lo señalo, de que estos temas que están tocando, la relación esa entre la raza y la cultura y todo lo demás, es un tema que viene desde el siglo XIX, desde la parte final del siglo XIX, ¿no? Y que abordó a una gran cantidad de gente. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, Salvador Brau, cuando hace su interpretación sobre la formación histórico-social de Puerto Rico, lo aborda, que es una cosa que entonces ya en el siglo XX, por ejemplo, ay Dios mío, Pedreira, en su insularismo retoma. En el caso de Brasil, ya más o menos para la época que tú estás trabajando, pues a mí me parece que Gilberto Freire es fundamental. Además porque Freire, junto con Fernando Ortiz, pero incluso en ciertos aspectos, me parece que Freire va más allá de Ortiz cuando empieza a explorar una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la relación directa entre amos y esclavos, ¿no? Y cómo todo eso complejiza, y Freire, sobre todo en ese libro maravilloso que es Casa Grande y Senzala, que entonces toca toda la cuestión de la comida, de la sexualidad, de la vida íntima, de los juegos, ¿no? De ese mundo un poco de lo cotidiano, incluso algo así como lo que hacía Pepe, ¿verdad?, en su presentación, de la cosa ya mucho más, muy concreta. Mariátegui, Jorge Amado, ¿no?, sobre todo en sus primeras novelas, la literatura indigenista en el Perú, en Bolivia, es decir, hay un mundo aquí en México, ¿no?, que tocan de alguna forma
Incluso en el caso de Perú, por ejemplo, obras literarias ya desde finales del siglo XIX, ahora se me escapan algunos títulos que comienzan a tocar la cosa de lo indígena, ¿no? Y que posteriormente, ya en los años 20 o 30, comienzan entonces a aterrizar en lo que serían los campos de la sociología, de la antropología y eventualmente de la historia, que es la que siempre anda, no de la vanguardia, sino todo lo contrario, de la retaguardia, ¿no? Así que hay un hilo conductor que yo creo que lo puedes rastrear, y que en las primeras décadas del siglo XX y en las últimas décadas del siglo XIX lo puedes ubicar más en el campo de la literatura. Y que te digo, entonces luego a partir de los años 20, 30, yo creo que comienza a desembocar en estas obras que son más históricas, más sociológicas, más etnológicas y más históricas, ¿no? Eso era todo. Espero no haber excedido No, muy las bien. expectativas. A ver, un momento que aquí hay algo de Juan. El libro de Hutin. Pregunta Juan un comentario de Ana que dice que hay mucho ruido allá por donde ella está, pero que está siguiendo con mucha atención. Ajá. Ok, ¿cuál es el libro de Hutin? Pregunta Juan. Ahora se me escapa el título. Esto es un libro, creo que se llama, déjame ver si yo consigo aquí y te doy la referencia. Es un libro que se publicó en los años finales de los 60, principios de los 70. A ver, yo aquí desgraciadamente tengo mis casi obras completas a la mano, ¿no? Entonces, a ver, Hutin. Ok, el libro se llama, que yo sepa, no sé, pero que yo sepa, no se ha hecho una traducción al español. Se publicó en inglés, se titula Caribbean Race Relations, A Study of Two Variants. Entonces, él hace ahí un análisis sobre las percepciones raciales en la región del Caribe. Él pues ofrece unas pautas conceptuales. Se publicó en 1971, por lo menos esta es la referencia que yo tengo aquí. Posteriormente, en el 1985, publicó un artículo que se llama Race and Color in the Caribbean, que apareció primero en un libro que coeditó Sidney Mintz con Sally Price, que se llama Caribbean Contours, que publicó John Hopkins. Pero ese ensayo en particular está traducido al español y se titula Raza y Color en el Caribe, y aparece en ese libro que se publicó en Santo Domingo, que se llama Santo Domingo y el Caribe, ensayo sobre cultura y sociedad, que se publicó en 1994. Creo que la fundación esta de Bernardo Vega, si la memoria no me falla, ¿no? Porque no tengo aquí tengo el lugar y el año de publicación, pero no la editorial. ¿Ok? Y yo creo que ese es un libro importante, ¿verdad? Bueno, Gracias, Pedro. no hay por qué. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿El hambre apremia? Creo que sí. Bueno, El pues comentario general. El hambre y en mi caso el frío también, porque este es un sí. congelador. El frío también Ajá. pega. Sí. Bueno, creo que ha sido un día muy, muy rico, muy fructífero, de muchas cosas nuevas y que va a seguir dando de qué hablar. Entonces, demos por cerrado el día de hoy, pero pues, nos esperamos mañana en punto de las 10 también para seguir dialogando, conversando, riéndonos un poco también, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron desde otros horizontes. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego, adiós. hasta mañana. Muchas gracias Esther y Qué al gusto Moro que nos verlos. apoya. Sí. Nos Gusto vemos. verles, en serio, me da mucho gusto. Nos veremos mañana. Ya.
Sí, Chao, así es. chao. Chao. Bye.